Saludos, mi nombre es Ignacio López Domínguez y voy a presentar la ponencia Adaptación de la tesorería de una pyme al nuevo entorno digital. Nos vamos a centrar en los cambios que en el papel del tesorero tiene mediante la inteligencia artificial. No importa cómo lo llamemos, la nube, cloud, big data, inteligencia artificial. El caso es que el empleo y la utilización de estas herramientas está modificando las formas de gestionar las empresas, las corporaciones, las organizaciones en la actual economía globalizada, haciendo que estas organizaciones obtengan un mayor valor añadido y además tengan ventajas sobre sus competidores simplemente por el hecho de utilizar estas tecnologías. En este sentido, el papel o el trabajo actual del tesorero se ve influido igualmente por este tipo de herramientas, que hacen su labor diaria más sencilla, pero que también incorporan una necesidad a estos responsables de estar permanentemente actualizados. En el presente trabajo se repasan las funciones que tradicionalmente se venían asignando a los responsables de la tesorería de las empresas para ir analizando en cada una de ellas los principales cambios que supondría la asimilación de las aplicaciones ligadas a la era digital y en especial a la inteligencia artificial. Y así vamos a comprobar cómo se genera un mayor valor al ganar en tiempo, en agilidad y sobre todo en calidad de la información, traduciéndose en un proceso de toma de decisiones mucho más eficiente. Para ello, primero vamos a ir analizando una a una las responsabilidades que este experto tiene para a continuación aportar los cambios que este nuevo entorno digital y la inteligencia artificial va a suponer en su labor diaria. Concluiremos que la necesaria actualización del empleo de estas, desde luego, novedosas herramientas va a implicar un incremento en la creación de valor de los tesoreros para las empresas, para las organizaciones donde trabajan. Muy rápidamente se está haciendo realidad el que en aquellas organizaciones que emplean con éxito los desafíos de la era digital, sus diferentes dirigentes se están integrando alrededor de un nuevo modelo de colaboración con la adquisición, mantenimiento y consumo de datos de interés en sus respectivas áreas. Los responsables financieros tienen, en este sentido, una ventaja. Reconocen antes que en cualquier otro la necesidad de contar con nuevas reglas para medir, gestionar, invertir e informar sobre la salud financiera de la empresa. Es por ello que los directores financieros que lideran la transformación digital no solo están generando valor para sus compañías, como así lo exige su puesto, sino que se convierten en auténticos catalizadores de los múltiples intereses de la organización para evitar retrasos en la estrategia, en la toma de decisiones y en su implantación y ejecución. Hay que pasar de ser ricos en datos y pobres en información a modernizar los sistemas con el objetivo fundamental de ser capaces de tener información útil en tiempo real para implementar los procesos de planificación y presupuestación. La idea es ser capaces de realizar el análisis financiero con mayor rapidez que antes, precisamente por no tener a su disposición estos valiosos datos. En este sentido, la función del tesorero se ve igualmente influida por este imparable proceso, por lo que no puede ser ajeno al mismo. A continuación, nos proponemos identificar las principales ventajas que puede aportar la modernización de las finanzas, la plena inmersión en la era digital en el trabajo y los objetivos que se le asignan a la función de tesorería de las empresas. La tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades bancarias. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez, con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información, con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. En lo que se refiere a la inteligencia artificial, esta puede aportar numerosos beneficios a la gestión de tesorería de las empresas, desde la mejora de la gestión de riesgos hasta la automatización de tareas manuales y repetitivas, pasando por la reducción de errores y el control de riesgos y posibles fraudes. El tesorero, por tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos.
examen de la posición, previsión de las necesidades de financiación de circulante, acometer una adecuada política de inversión de excedentes, conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero, en las operaciones que se hayan de contratar, y considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. En el primer punto, el examen de la oposición exige realizar una serie de tareas, entre las que podríamos enumerar: centralizar toda la información sobre saldos de cuentas bancarias con objeto de llegar a una posición consolidada, asignar óptimamente los fondos, tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadoras de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mínimos floats ociosos. Se deberán realizar las previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se disponga de los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables, no voluntaristas, se pueden acometer políticas coherentes de financiación o inversión. El tesorero debe establecer la política de medios de cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el Credit Manager o el Debit Manager, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costes que genera su tramitación, algo que debe evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto, y como experto en la materia, su asesoramiento al resto de directivos de la compañía es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pago puede entrañar, entre otros, los siguientes riesgos: incurrir en riesgo fiscal, en medios que no soportan el impuesto de actos jurídicos documentados en el límite normativo, por poner un ejemplo, excesivos costes de tramitación, escasa movilización de créditos comerciales, retrasos en los cobros inducidos por el medio empleado. El tesorero, sobra decirlo, deberá realizar un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias de los mercados financieros. La posición de tesorería se deberá obtener en fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos o la realización efectiva de los cobros por transacciones como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija de resolución, por examen de documentos o por actuaciones que escapan a unas normas rígidas y, por tanto, de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, aunque también es más importante disponer de los fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. ¿Y qué cambia en este aspecto en la era digital? Si bien en grandes grupos empresariales ya se llevaba tiempo realizando labores de centralización de tesorería, lo que se llama el cash pooling, la posibilidad de contar con información en tiempo real de todas las filiales en un único compartimento, en este caso, por ejemplo, la nube, desde luego agiliza y faculta al tesorero para realizar todas las operaciones anteriores englobadas en lo que se ha denominado examen de la posición. En el caso de la inteligencia artificial, algunas de las ventajas que aporta incluyen la capacidad de predecir el flujo de efectivo, optimizar los niveles de inventario, automatizar tareas financieras, mejorar la precisión en las proyecciones de previsión de tesorería y detectar anomalías o situaciones inusuales que podrían afectar la liquidez de la empresa. Además, la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de información para identificar patrones y tendencias que faciliten la toma de decisiones estratégicas y la detección de oportunidades de inversión, garantizando la transparencia en las operaciones y optimizando los flujos de tesorería. En cuanto a la previsión de las necesidades de financiación del circulante, el conocimiento del negocio, de su trayectoria pasada en cuanto a la estacionalidad de este, así como de la evolución de todas las previsiones y flujos financieros, determinará la política y necesidades de financiación del fondo de maniobra. El tesorero elegirá los instrumentos más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecoste de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsibles necesidades que obligan a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos dé la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones.
¿Qué es lo que cambia ahora? Las finanzas modernas necesitan aplicaciones que permitan la planificación financiera del negocio, de forma que están continuamente conectadas a todos los datos e información relevante de la organización. La toma de decisiones en este estado se hace mucho más ágil. Más aún si esas aplicaciones financieras se encuentran plenamente integradas con las herramientas ofimáticas comúnmente utilizadas por todos los usuarios. En ese sentido, para entrenar a la inteligencia artificial en la gestión de tesorería, se utilizan diversas herramientas y técnicas, entre las que podemos destacar plataformas específicas de gestión financiera que permiten a tesoreros y directores financieros automatizar procesos como puede ser la conciliación bancaria, la categorización automática de operaciones, de transacciones, conocer la situación del flujo de caja en tiempo real o crear informes personalizados con unos simples clics. La utilización de algoritmos predictivos y analítica de datos. La inteligencia artificial utiliza algoritmos predictivos y analítica de datos para realizar previsiones a corto, medio y largo plazo en la gestión de tesorería. Estos algoritmos ayudan al departamento financiero a crear escenarios optimistas y pesimistas y compararlos con la realidad, teniendo así un plan de acción en caso de crisis o imprevistos. Automatización de flujos de caja. Estos algoritmos ejecutan movimientos automáticos en tiempo real a partir de la información de entradas y salidas de flujos de caja, lo que permite entender de manera autónoma la situación de caja a futuro y ajustarla u optimizarla automáticamente. Y por último, reconocimiento óptico de caracteres, lo que se conoce como con las siglas de OCR. Estas herramientas utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para facilitar la contabilidad, permitiendo el procesamiento automático de facturas, lo que reduce costes, acelera el procesamiento, minimiza errores y mejora la visibilidad y el control. En el punto de acometer una adecuada política de inversión de excedentes, aquí el tesorero debe conocer los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería. Aunque hay muchos autores que consideran que los excedentes donde mejor se invierten es en el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión, con un beneficio en mercados expansivos, es un hecho que no todas las empresas tienen la misma posibilidad de colocar excedentes en generar más actividad propia. Y en ese caso deben invertirlo en los mercados a plazos adecuados a cada estructura financiera y asumiendo los menores riesgos necesarios. Se deben evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros los beneficios que han generado en su actividad básica. Afortunadamente, crece la conciencia de que lo básico en la empresa es su negocio y la función financiera está para facilitar este, no para crear superestructuras de ingeniería financiera que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción de riesgo, sino antes bien su mitigación y cobertura racional, uno de los trabajos de los financieros. ¿Qué es lo que cambia con esta era digital y la inteligencia artificial? Bueno, pues abundando en los puntos anteriores, el conocer las necesidades de financiación de la empresa hará que la posible existencia de superávits temporales encuentre acomodo rápidamente. Si el ahorro de costes supera a la rentabilidad de inversiones externas a la compañía. Vuelve a identificarse que el acceso a información en tiempo real a través de los dispositivos en la nube, por ejemplo, se convierte en una necesidad estratégica. Y la inteligencia artificial puede ayudar a identificar patrones de comportamientos con los que crear nuevas oportunidades de negocio a través de redes neuronales que simulan el proceso de aprendizaje a partir de la experiencia. Esta tecnología es la que va a provocar un salto cualitativo en la función de la tesorería 4.0 o finanzas 4.0, cambiando la forma de trabajar y los perfiles profesionales. En el apartado de conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero y en las operaciones que se hayan de contratar, el tesorero debe conocer y estar al día de las operaciones y el mercado bancario. Llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con bancos en tipos de interés, gastos aplicables, condiciones de liquidación, valoraciones aplicables en cuenta. Realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en esas operaciones bancarias y efectuará
las posibles reclamaciones por errores o incumplimientos que pudieran producirse. Para conseguir estos propósitos existen una serie de mecanismos que facilitan esta labor. La realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Se puede apoyar en modelos de balance banco-empresa o similares que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. En los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de operaciones bancarias, se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad de hacer liquidaciones paralelas en todas las liquidaciones, comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales. Lo que se puede es, en base a una muestra, comprobar una parte de las mismas. ¿Qué cambia ahora? Las empresas deben adaptarse a los avances de la tecnología para ejecutar con éxito su objeto. Ya han quedado lejos los días de informes estáticos, sin visibilidad, dando paso a entornos colaborativos, informes en tiempo real y usuarios alineados totalmente con los criterios de la organización. La inteligencia artificial ayuda a la automatización de tareas manuales y repetitivas, ya lo hemos comentado, ya que los procesos tradicionales de gestión de tesorería a menudo implican tareas repetitivas que consumen mucho tiempo, como puede ser la entrada de datos de forma manual, la conciliación entre cuentas y la generación de informes. Esa automatización que nos ofrece la inteligencia artificial nos libera tiempo y recursos valiosos para que las empresas se concentren en lo que de verdad importa, la gestión del negocio y la toma de decisiones estratégicas y de crecimiento. También hay que considerar, el tesorero debe considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. Una de las misiones que se debe llevar a cabo es la cobertura de los riesgos por tipo de interés y por tipo de cambio en que se hayan incurrido. Existen instrumentos financieros que, bien utilizados, mitigan la exposición a estos riesgos. Se deberá asesorar a otros directivos sobre la asunción de este tipo de riesgos en operaciones a largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no, de cubrirlos adecuadamente. Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio de operaciones de financiación a largo plazo que pueden generar grandes quebrantos por las oscilaciones de los mercados financieros. ¿Qué cambia ahora? Esta toma de decisiones basadas en el instinto, la intuición o información histórica es una estrategia que puede tener desastrosos resultados si no se intercambia por el análisis de los datos. Pero no solo eso, sino que todos los niveles de la organización deben trabajar con la misma fuente de datos de gran calidad, sistemas y procesos comunes. Para grandes organizaciones, más aún para multinacionales, el acceso a su información común en la nube permite la valoración de aquellas operaciones sujetas a riesgo y comprobar si existen operaciones similares, pero de sentido contrario dentro de la organización, para realizar un efecto de neteo, de macheo interno que permita la cobertura de los riesgos. O alternativamente, si no es posible encontrar operaciones internas, acudir a los mercados financieros para esa cobertura externa. En el caso de la inteligencia artificial, esta aporta una sustancial mejora de la gestión de riesgos, ya que los sistemas de gestión de tesorería impulsados por inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos de diversas fuentes, incluidas las tendencias del mercado, información macroeconómica, indicadores económicos y eventos geopolíticos, para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades y ayudar a los pequeños empresarios y gestores a tomar mejores decisiones y más informadas. Adicionalmente, permite una reducción de errores y aumento de la eficiencia, pues la inteligencia artificial puede reducir esos errores humanos y aumentar esa eficiencia en la gestión de tesorería, lo que permite a las empresas tomar decisiones, como lo decimos, más informadas y eficientes, lo que les permitiría maximizar sus beneficios. En conclusión, para tener éxito en la era digital, los directores responsables financieros, igualmente los tesoreros, han de reconocer el valor de una transformación digital total en sus empresas, que le provoque tanto ahorros respecto de la operativa anterior, como flexibilidad a la hora de acometer cambios. Cambios que, por otro lado, son imperiosos por la rapidez de los diferentes mercados en los que van a desarrollar su labor. Los responsables financieros que lo comprendan y lideren este cambio no solo estarán realizando una más eficiente labor dentro de sus cometidos, sino que con su extensión al resto de áreas y departamentos
y estarán igualmente ayudando a crear valor para su empresa. La implementación de la inteligencia artificial en la gestión de tesorería se puede realizar a través de varios pasos y estrategias que incluyen la automatización de tareas, la mejora de la gestión de riesgos, la personalización del servicio y la utilización de herramientas de software específicas. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido todo un placer.